Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con todos y todos los compañeros, amigos, colegas que se encuentran en toda Latinoamérica, agradeciendo en primer lugar la invitación que me han realizado desde aprendiendo en Derecho y a todos los profesionales que son parte de esta red, que el día de hoy nos encontramos, sí, un poco distantes, ahora nos encontramos por medio de estos elementos tecnológicos, pero sí, eh, tratando de llevar a cabo algo que nos apasiona, que es poder discutir, ampliar conocimientos y poder intercambiar experiencias desde todas las partes de nuestro querido Ecuador y de Latinoamérica. Agradezco mucho nuevamente, como mencionaba el doctor Juan Carlos Aguiar, al doctor Mendieta y a todos los compañeros de Aprendiendo en Derecho. El día de hoy se me ha invitado muy cordialmente a presentar una ponencia que les voy a transmitir sobre, en realidad, una de las cosas más discutidas desde el año 2014 hasta la actualidad en Ecuador, y creo que no es distinto en toda Latinoamérica, que siempre hemos tenido problemas para determinar cuál es la finalidad o cuál es la diferencia y en qué se establecen los concursos reales e ideales de delitos y qué significan cada uno. La puesta en marcha ha ocasionado que muchas veces casos queden en impunidad o que algunos casos, siendo distintas, una pluralidad de acciones, se los maneje como una unidad de acto. Hoy en día vamos a tratar de, no sé si resolver, pero sí discutir, ampliar en debate, ya que hay muchas posiciones que se han encontrado en torno a esto. El concurso ideal frente al concurso real de delitos. Un tema realmente interesante que espero no sea la voz de quien el día de hoy se presenta, que me presento muy cordialmente, soy Eduardo Estrella, sino la voz de todos los compañeros, compañeras, colegas de toda Latinoamérica que podamos discutir en torno a este tema. Muchísimas gracias por su presencia y, como les decía, vamos a vamos a dividir esta ponencia en dos partes. En una en la que voy a explicar cuál es mi punto de vista. Yo voy a partir de dos puntos de vista muy importantes, dos puntos de vista realmente claves que se dan. Uno es respecto a la puesta en marcha de las definiciones de lo que es concurso real y ideal por parte del maestro Strattenberg, y también vamos a ver en función de lo que ha determinado también una persona, un ilustre maestro que lastimosamente en esta semana falleció, que es el doctor eh, Santiago Mir Puig. Vamos a tomar estos dos puntos de vista para poder transmitir las ideas principales respecto de lo que es el concurso ideal y concurso real de delitos. Así que bueno, esto va a ser la primera parte en la que voy a explicar, y la segunda parte vamos a ampliar un debate realmente enriquecedor en el que puedan cada uno de ustedes, desde los lugares en donde se encuentren, señalar cuáles son sus puntos de vista. Vamos a plantear ejemplos, vamos a tratar de manejarlo de una manera que sea bastante interactiva esta segunda parte, en la que podamos definir no solo estas cuestiones, sino que podamos ampliar nuestro conocimiento. Muchísimas gracias por su participación, su apertura. Les decía, en las bases de la teoría del delito sucede algo muy fundamental. Y una vez que hemos definido los elementos objetivos del tipo penal, hemos visto los elementos subjetivos, sea la teoría que tomemos, hemos visto, incluso hemos pasado algunos filtros, la antijuridicidad, llegamos a un elemento principal, que es establecer si un hecho constituye, a su vez, una pluralidad de acciones o una unidad de actos. Y este problema no es un problema que se ha planteado el día de hoy, sino que se ha planteado a través de muchísimos años y sobre todo a través de la visión de varios maestros del derecho. Es decir, se ha planteado siempre esta idea de que el concurso real y el concurso ideal a veces no serían aplicables en algunas legislaciones, incluso basados en lo que es el derecho de o establecimiento de la mínima intervención del Estado, y cómo a una persona se le puede generar una serie de delitos de manera consecutiva
y incluso se llegan a acumular las penas, que es uno de los fines del concurso. Para esto vamos a iniciar, creo que por la primera definición de esto, lo que en realidad nos va a centrar en el camino. Lo primero que tenemos que decidir es cuándo ocurre una unidad y cuándo ocurre una pluralidad de delitos. ¿Cuándo se dan estos? Y la suposición de esto viene a su vez de una conclusión inicial, que es establecer cuándo hay una unidad y una pluralidad de actos. Parece un juego de palabras, pero en realidad que es algo que en realidad se vuelve manejable en función de cómo vayamos viendo cada uno de las definiciones. Esa es la primera idea. Y la segunda idea es, una vez que definamos eso, ver qué principios nos atañen para generar un concurso ideal y qué principios nos atañen dentro de la dogmática para llegar a un concurso real de delitos. Y definir cada uno de ellos. Entonces planteamos la primera pregunta, la primera incógnita, la unidad de hecho, o también llamada unidad de acción. ¿Qué entendemos por unidad de hecho o qué se entiende por unidad de acción? Hay que pensar en algo básicamente. La cuestión previa para poder estar claros en qué se entiende como una unidad de hecho, unidad de acción, va a depender mucho de las circunstancias que se den en cada una de las conductas que nosotros vamos a definir de manera clara y cuál es el criterio para determinar si existe una unidad de acción o una unidad de hecho. Por eso, como les había mencionado, varios maestros, como el maestro Stratenberg, han establecido que en este sentido puede haber dos formas distintas, ¿no? La primera les mencionaba que puede ser que varias o una acción incluya varios actos a la vez, mientras que varios actos incluyan una acción. Y Stratenberg pone varios ejemplos que son clarísimos y que aparecen no solo en la doctrina, muchas veces en casos reales. Él, por ejemplo, ha puesto un claro paradigma que sirve en estos casos. Él establece que habría que pensar en la finalidad que tiene el momento de realizar un acto. El momento de realizar un acto, siempre un sujeto activo va a tener una finalidad. Esa finalidad se da en función de qué? En función de lo que tenga presupuestado dentro de la acción final que quiera realizar. Y él pone el ejemplo que dice, ¿qué pasaría si hay una persona que va a cometer un hecho de violación y se encuentra en una esquina de cualquier lugar? Y el momento en que atraviese esa esquina una persona, procede a interceptarla, la golpea, la somete por la fuerza y procede a realizar la agresión sexual. Y él define de manera muy clara y dice, perfecto, ¿cuál era la finalidad que tenía este sujeto activo? La finalidad que tenía el sujeto activo era llegar a realizar un acto de acceso carnal en contra de la voluntad de una persona utilizando fuerza, violencia. Pero nos dice algo más. ¿Qué es lo que sucede en función de todo esto? Que si nos podemos definir si hay una acción o varias acciones, nos vamos a encontrar con una realmente disyuntiva porque nos encontramos frente a un delito de violación, pero a la vez la víctima tiene lesiones, la víctima ha sufrido amenazas, ¿sí? Y se ha procedido a realizar el acceso carnal. Es decir, se han realizado varias acciones a la vez. Esto frente a lo que sería un hecho que él lo plantea, ¿cuál sería la distinción o la diferencia frente a un hecho en el que pasarían los mismos presupuestos, pero en realidad, ¿qué sucede? El sujeto activo va hacia el lugar y procede a amenazar a la víctima, la golpea, y el momento en que procede a realizar el acceso carnal, se da cuenta que en la cartera tiene dinero en efectivo, joyas, se da cuenta que tiene algunas cosas y procede a sustraerse todas esas cosas de la cartera. Entonces nos menciona algo. Habría que pensar ahí, sí, que hay varias acciones, pero sobre todo hay dos acciones que no tienen una misma finalidad. En un acceso carnal frente a una acción de un hurto que se realiza de todas las cosas, de un robo que se realiza como quiera calificarse en ese momento, que se realiza de las pertenencias de la víctima. Es decir, nos encontramos frente a dos acciones totalmente distintas. En función de esto,
hay que tener algo muy, muy claro, que para esto tendríamos que pensar en la unidad de acción y la pluralidad de acciones. Como les decía, vamos a tomar el punto de vista no solo del maestro Stratenberg, sino del maestro Santiago Mirpuig. Santiago Mirpuig, en cambio, habla de dos criterios básicos frente a la unidad de hecho. Él dice que hay que descartar o atender la posibilidad de exclusivamente datos naturalísticos que puedan darse. Pues a veces no es posible tener una solución continua únicamente de los datos naturalísticos que se tiene. Normalmente afirmar que una persona sufrió varias acciones nos hace pensar que se han dado varios hechos delictivos y eso nos confunde de manera particular. Entonces, cuando utilizamos o empleamos la terminología unidad de acción, lo que debemos de entender es que esa acción está vinculada con un solo fin. Ese único fin que era desarrollar o describir todas las acciones que pudieron darse, pero que tenían una sola finalidad. Ello supone que la unidad de hecho deba concurrir un solo delito, un solo tipo penal, que es, digamos, la primera definición que vamos a manejar. Y regresando al ejemplo con el que hemos planteado, el ejemplo de Stratenberg, el momento en que el sujeto activo realiza los actos de golpear, someter a una víctima, está realizando esos actos, pero no con el fin de causarle lesiones. No es ese el fin. El fin es someterle para poder realizar el acceso carnal. Si sumamos eso a que le amenaza y le dice que tiene un cuchillo dentro de su cintura o un bolsillo, entonces surge también esa idea de generar un miedo, pero no es el delito de intimidación el que aparece, así como anterior no apareció el delito de lesiones, sino es esta intimidación que va vinculada con un mismo hecho, que es la violación. Finalmente se realiza el acceso carnal. Y el acceso carnal termina siendo lo que confluye a estos varios hechos en una unidad de hecho, unidad de acción que se denomina. Les decía que esta es la primera definición que vamos a determinar cuando hemos ya definido qué se entiende como unidad de hecho, unidad de acción. Se plantea una cuestión, los elementos que deben tomarse en consideración. La doctrina dominante habla sobre todo que desde el punto de vista debe tomarse varios elementos principales, pero sobre todo debe tomarse en cuenta la función que delimita que un solo tipo penal pueda realizar varias acciones a la vez. Es decir, tenemos un mandato legal que es lo que delimita en realidad qué se entenderá como una vulneración única o unidad de acción. Para esto, Stratenberg ha tomado la doctrina mayoritaria y establece varios principios que los vamos a ir viendo uno a uno, de qué manera nos llevan a establecer si existe una unidad de acción o no. El primero de estos es el de especialidad. Y al hablar del principio de especialidad, ¿qué tenemos? Tenemos que pensar que todos los tipos penales que se establecen en los códigos penales de nuestros países están redactados de una forma que cada uno habla de elementos que deben tener cada uno de estos tipos penales de manera objetiva y que tienen que cumplirse para que en realidad podamos subsumir una conducta. Y se hayan redactados de una forma que siempre van a determinar cuáles son los actos o acciones que generan todo ese tipo penal. Por eso puede suceder que a veces el legislador le parece necesario segregar un tipo penal determinado y lo que hace es buscar elementos con el fin de regular específicamente el objeto que pueda darse o cuál es el objetivo de incluir en una ley general algo particular. Voy a poner un ejemplo para que se pueda entender un poco más. Hablemos de un caso de un asesinato. La mayoría de nuestros códigos penales en Latinoamérica hablan de asesinato o también hablan de homicidio calificado. Cualquiera de las dos terminologías se utiliza. En Argentina se utiliza, es muy común el homicidio calificado, mientras que en Ecuador tenemos el asesinato y el homicidio. Si uno se da cuenta, cumplen una función, el legislador les ha dado una función similar. ¿Por qué? Porque son dos delitos contra la vida, son dos delitos que
el bien jurídico que se protege es específicamente la vida, pero en esa situación lo que se busca muchas veces es que se manifieste de manera especial una circunstancia que confluye a uno de los dos o que separa a un hecho del otro. ¿Sí? En el asesinato tendremos en claro que las acciones que se señalan es matar, dar muerte a una persona, pero bajo ciertas circunstancias. Mientras que un homicidio únicamente va a definirse la acción de dar muerte sin esas circunstancias, es decir, ahí se está aplicando un principio que se llama de especialidad, que para ciertos tipos penales que puedan tener las mismas acciones, va a haber circunstancias que el uno le subsuma al otro, aún siendo las mismas acciones. Y voy a poner otro ejemplo desde la doctrina. El robo y el hurto. Los dos implican acciones de sustraerse un bien ajeno de una persona, eh, pero establecen dos circunstancias distintas, mientras que en el robo habrá la presencia de fuerza en las cosas al momento de darse esta aprehensión, esta forma de apropiarse de estos bienes que no le pertenecen a una persona. En el hurto se va a aprovechar del descuido de las circunstancias. Entonces, para eliminar la idea de que pueda existir una unidad, una pluralidad de acciones, simplemente el legislador ha definido esto como una especialidad, ¿sí? Las dos acciones son acciones de sustraerse, en este caso, cosas, pero el legislador calificó a la una con una particularidad especial, que es la que se pueda dar esa sustracción y aparte de eso se sume que exista violencia, fuerza en las cosas o violencia en las personas, etcétera. ¿Esto qué genera? Esto genera que por especialidad se aplique robo en ese caso. Y mientras si es que en algún caso existe no acción de cometerlo por la fuerza, se aplicará el hurto. Esto se determina como principio de especialidad y nos permite establecer que sigue existiendo una unidad de acción. Lo mismo pasa con el asesinato frente al homicidio. En el asesinato existen causas más graves que en este caso se dan, aprovecharse de la noche, aprovecharse de agravar el dolor de la víctima. Este tipo de circunstancias nos hacen pensar que no estamos frente a dos o tres hechos que se den en realidad, sino ante un mismo hecho y que por especialidad el legislador lo calificó como un delito más grave frente al homicidio. Esto sucede con variedad de tipos penales. Este principio de especialidad lo que nos ayuda también es a comprender la relación que tienen varios tipos penales cuando hablan de una unidad de acción. Así que hay que tener mucho cuidado en que en la unidad de acción no debemos confundir en ningún momento que un delito de robo, por ejemplo, implicaría una pluralidad de acciones. No, seguimos pensando que tiene un mismo fin, el mismo que es sustraerse las cosas de una persona, pero por especialidad se lo ha confluido como un delito de manera particular. Strattenberg también nos define como otro de los principios fundamentales para poder establecer la unidad de acción, el principio de consunción. ¿Y qué se entiende con el principio de consunción? Es la idea en la que se delimita de una manera un poco a veces menos precisa la relación que puede haberse dado entre un tipo delictivo más grave, que incluye al menos una regla general, la realización de este frente a un delito que pueda ser menos grave. En este caso, siempre el marco penal más grave ya tiene en cuenta esa constelación típica de varias circunstancias que pueden haberse dado. Es decir, en estos casos, en la inclusión que puede admitirse de esta relación inversa que se da entre estos, siempre la situación más grave suele acompañar a una que puede ser más leve de un tipo penal. Esto, por ejemplo, les voy a poner casos para que sea un poco más sencillo de comprender. Entenderíamos como el caso de, entendamos el hurto de un vehículo frente al uso indebido de ese vehículo, un vehículo, imaginémonos, estatal, que se lo hurta una persona, ¿sí? Y estamos frente al uso del vehículo. Entonces, si se lo encuentra a alguien realizando este uso indebido del vehículo,
nos vamos a dar cuenta que en realidad hay un hecho que puede ser calificado más grave, que es el que subsume a los dos. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Ecuador en un caso muy particular, que es frente a la falsificación de dinero de moneda, nos encontramos frente a lo que sería el uso doloso de documentos. Pueden ser que hacemos un allanamiento y encontramos sellos, timbres que corresponden a de uso oficial para, bueno, nuestro país no realiza moneda, pero imaginémonos que lo realizaría en algunos de los países de Latinoamérica que lo hacen y que solo le pertenece al Banco Central o a la banca nacional que realiza esto. Y nos encontramos frente al uso de distribución del dinero falso. Este segundo hecho, de manera excepcional, ya confluye con el primer hecho. Entonces estamos hablando no de dos delitos distintos, sino de un mismo hecho, un mismo tipo penal, que es el que se aplicaría bajo consunción. El principio de subsidiariedad, que lo establece también, lo ha tomado Strattenberg, así como el maestro Santiago Mir. Lo que establece este principio de manera clara es que la ley penal solo se aplica de modo auxiliar, debemos entender. Y solo si el hecho no está conminado con pena mayor según otros preceptos. O sea, lo que se busca es que no exista un fin de ampliar o intensificar una protección que pueda realizarse, sino que se pueda aplicar de manera estricta el tipo penal que sea más calificado en estos casos, desplazando otro tipo penal que no sería el más calificado. En este caso, podemos entender, por ejemplo, qué pasaría si, por ejemplo, en un caso en el que una autoridad, ahora que estamos, creo que en la mayoría de nuestros países en estado de excepción, si una persona viola ese toque de queda, y el momento en que viola el toque de queda, lo insulta a uno agente de la policía militar, agente de tránsito, la persona encargada del control de este toque de queda. No es que se dividen en dos acciones distintas. No es que la acción de insultarle, agraviarle al agente encargado del control de la seguridad implica un hecho distinto de la violación del toque de queda, sino que estaría confluido en este hecho más grave, que en nuestro país sería un incumplimiento de decisiones de autoridad competente que incluye ya el hecho de haberle faltado respeto y que tal vez en algún momento se podrá analizar si se confluye en una circunstancia agravante o no. Pero que mientras tanto estamos hablando de que no se pueden separar como dos conductas, sino que tiene que subsidiariamente esta conducta menor, que incluso podría ser hasta una contravención que establece nuestra norma, el hecho de faltarle de palabra a una persona que ejerce la autoridad, ya confluye o por esta llamada subsidiariedad, queda ya confluida en el delito más grave. Esto se ha visto en varios casos en los que en realidad este tipo de variantes han generado el problema de no saber frente a qué nos encontramos. Es importante señalar que la puesta en peligro, la lesión que se realiza, siempre va a ser una puesta en peligro que nos haga pensar que uno de estos hechos tiene que confluirse en un hecho que le subsume y que en sí es el hecho el tipo penal que sería el mejor calificado en estos casos. Hay que pensar, por ejemplo, por regla general, hay delitos como el delito de peligro, yo sé que esto tal vez haga algunas preguntas, que a veces en delitos de peligro, como en tráfico de sustancias de estupefacientes, decimos, pero bueno, en medio de ese delito de peligro, que es el tráfico de sustancias de estupefacientes, se dan algunos delitos en relación a este. La asociación ilícita, en la que se reúnen varias personas con el fin de realizar o de el tráfico de sustancias de estupefacientes, en las que utilizan tal vez realizan o utilizan algún vehículo o le cambian la placa del vehículo o la patente para que nadie se dé cuenta cómo están circulando. Este tipo de hechos se subsumen por subsidiariedad frente al delito más grave, que es el tráfico de sustancias de estupefacientes. ¿Y esto por qué razón? Tiene una razón fundamental la norma. La norma penal tiene que tratar de restringir al máximo
un accionar que en la mayoría de veces se vuelve difícil de manejar para lo que es todo el aparato estatal, y bajo el principio de mínima intervención tenemos que establecer un tipo penal adecuado. Esto se da bajo estos principios que he manifestado. Hay que pensar, en realidad, que estos tres principios que los he puesto en conocimiento, lo que hacen es direccionarnos a qué es una unidad de acción. Creo que hemos definido de manera clara qué es una unidad de acción. Y entendemos que se entiende como unidad de acción bajo los tres principios: subsidiariedad, consunción, especialidad. Como se ha dividido desde la parte dogmática, estoy hablando. Entonces vamos a entrar ahora sí a lo que es el concurso propiamente dicho, el concurso ideal y el concurso real de infracciones. Les había dicho en un inicio, un autor, la persona, el sujeto activo, puede realizar varios tipos penales a la vez. Pero hay una diferencia. Opción 1, que tal vez esta realización de ese sinnúmero de hechos, que lo hemos definido en esta primera parte de la exposición, se confluya en una unidad de hechos. Que todos esos hechos tengan un significado de un solo fin, una unidad. Es decir, que excluyen a esas posibles relaciones distintas de tipos penales que se puedan dar. Y nos encontramos frente a otra circunstancia, que es que cada uno de estos hechos sea independiente y que en realidad se pueda dar un juzgamiento uno por uno de estos hechos. Voy a pedirles disculpas a los compañeros de Latinoamérica. Voy a tomar un ejemplo del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador para que más o menos se entienda cómo esto se aterriza en la norma penal de nuestro ordenamiento acá en Ecuador. El artículo 406 del Código Orgánico Integral Penal habla de conexidad y nos habla de una manera muy clara y dice que cuando se cometen infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá un solo proceso penal ante una jurisdicción en donde se consumó la infracción más grave. Y se definen desde la doctrina a lo que nosotros llamaríamos concurso ideal, que es cuando una acción o un conjunto de acciones unitariamente consideradas cumplen esas exigencias de dos o más figuras penales. En otros términos, que varias conductas, varias acciones cumplen estas funciones de varios tipos penales, pero que por un aspecto de unidad de hecho solo le corresponde o se subsumen en un solo tipo penal. ¿Esto por qué razón? Esto se da porque el tipo penal ya incluye ese sinnúmero de acciones que se realizan. Esas dos o más infracciones incluyen el tipo penal y lo que se busca es simplemente establecer cuál es la infracción que subsume a todas las demás. Este es un hecho que se define como concurso ideal. Y frente a un concurso ideal hay un solo juzgamiento de una acción. Y lo que se conoce en doctrina como concurso real, concurso material, en cambio, es la pluralidad de actos en una misma circunstancia que se dan, cada uno independiente de otro y cada uno con una finalidad distinta. Y que con estas finalidades distintas lo que se busca de manera particular es realizar varios hechos, uno independiente de otro. Hay una pregunta fundamental que hace en una conferencia el maestro Stratenberg y lo hace frente a sus alumnos y les dice, bueno, ¿cuál es la finalidad? Si ustedes toman un hecho en el que se han dado varias conductas independientes, como el caso que ponía de la violación y el robo, tendrían que hacerse una pregunta fundamental. ¿Sí? Si para realizar la violación era necesario realizar el robo. Si en esa pregunta que se acaban de realizar, la respuesta es que no era necesario realizar el robo para realizar el acto de violación. Y se hace inversamente la pregunta, si para realizar el acto de robo era necesario agredirle sexualmente a esta víctima. Y la respuesta es que tampoco es no. Nos encontramos frente a dos conductas independientes, definidas como concurso real. Estas conductas independientes
lo que van a hacer es que se dé un juzgamiento, al menos en Ecuador, en un solo proceso, pero en el que se manifiesten todos los elementos de cada uno de los tipos penales y que finalmente tengan un fin, que es la acumulación de penas. Y estas penas se pueden acumular en Ecuador de acuerdo a las reglas que se han establecido en un solo proceso penal en el que se puedan establecer cada una de las penas para cada uno de estos hechos. Hay en realidad, en la actualidad se han llevado varios casos. De hecho, en el ejercicio de mi práctica como agente fiscal he tenido algunos casos que se han realizado como concurso real de infracciones y en los que se han llegado a determinar hasta sentencias condenatorias, pero siempre haciendo esa distinción de que para realizar una acción no era necesario realizar otra acción. Si nos encontramos frente a un delito de robo, este es un caso muy clásico, voy a poner algunos ejemplos para que las ideas que a veces son un poco o se encuentran cruzadas en medio de estas dos definiciones de concurso ideal y concurso real, entenderlas más a fondo. Imaginemos un caso en el que dos personas quieren ingresar a una agencia bancaria a realizar un robo. Ingresan a la agencia bancaria, pero se dan cuenta que para generar una reacción en los guardias de seguridad, en las víctimas, en los cajeros, necesitan armas de fuego. Así que acuden con armas de fuego a realizar el robo en la entidad bancaria. El momento en que se realiza este robo no es, se pueden dar varias acciones. Al ingresar golpean al guardia de seguridad dentro de la agencia bancaria, amenazan a las víctimas con el arma de fuego, al cajero del banco le solicitan en dinero bajo amenaza con el arma de fuego. Si vamos sacando las conductas que se realizan en este caso una por una, podemos darnos cuenta de que primero podría existir hasta una asociación ilícita. Se asociaron dos o más personas para ingresar a una entidad bancaria. Segundo lugar, ingresan a una institución bancaria y golpean, agreden a un guardia de seguridad. Le causan lesiones, imaginémonos que son lesiones que superan los 30 días por la cantidad de golpes que se han dado. Ingresan al lugar e intimidan a los ciudadanos que se encontraban haciendo fila, que estaban para realizar cualquier servicio en la agencia bancaria, y algunos incluso los golpean y les causan lesiones. Varios hechos delictivos. Llegan hacia el cajero, la cajera del banco, y le piden el dinero apuntándole con el arma, es decir, intimidando. Todos estos hechos confluyen en una unidad de hechos. Esta unidad de hechos, llamada, en este caso, concurso ideal, es la que se determina como el robo que se ha denominado en doctrina y que en la mayoría de países de Latinoamérica tenemos como robo agravado por el hecho de haberlo realizado utilizando armas de fuego, realizando intimidación a las personas, fuerza, violencia a las personas, pero es un solo tipo penal para juzgar varias acciones que se han dado. Ahora, regresemos a ese mismo caso, pero entendamos que se realiza todo el robo y el momento en que están saliendo de la agencia bancaria, el momento en que salen de esta entidad bancaria, estos dos ladrones se les ocurre, ¿sí?, ir con su vehículo en contravía por toda la avenida principal. Prenden el vehículo y como salen en una euforia, se encuentran con dinero, salen de manera precipitada a la vía principal y se van a 100 kilómetros por hora en el vehículo en el que iban y causan un accidente en el que se causa la muerte. ¿Sí? Habría que pensar si ese accidente tenía algo que ver con el robo. Por supuesto que no tenía nada que ver con el robo. Sin embargo, cuando se los detiene en ese momento, porque no sufren ninguna lesión, se ve efectivamente que son quienes causaron el robo y causaron también un accidente de tránsito. Estamos frente a dos conductas penales. Dos conductas penales en las que se aplicará para cada uno una sanción, pero que se pueden llevar a cabo en un solo proceso penal, ya que una no tenía que ver con la otra.
O incluso imaginémonos que salen de la agencia bancaria de robar en dinero de la agencia bancaria y afuera de la agencia bancaria se dan cuenta que hay una persona que se encuentra con varios fajos de dinero y con un computador y proceden a sustraerle también eso. Es una acción que no tiene nada que ver con el robo al banco. Ahí hablamos de un concurso real. Acciones distintas que pueden ser juzgadas cada una de manera independiente. El maestro Stratenberg toma también varios elementos principales y él trata de también hablar de lo que se entendería como un concurso propio y un concurso impropio que se da muchas veces. Como les había manifestado, tiene también ciertas características que son fundamentales. En este sentido, ¿cuáles son las características del concurso ideal? Una vez que he planteado ejemplos para que sea muchísimo más claro. Tiene que tener varios presupuestos del concurso ideal. Les decía que el concurso ideal se da en la relación en la que se da una unidad de hecho y en la cual se infringen varias leyes penales, pero que éstas mutuamente se incluyen en un solo tipo penal. Y debe tener varios presupuestos. Un primer presupuesto que debe ser una misma acción la que contenga la vulneración de esta pluralidad de normas que han sido transgredidas. Para ello, no solo basta la concepción que ha sido dominante en la doctrina, que se produzcan varios tipos penales o se alteren estos tipos penales, sino que uno solo pueda, por los principios que vimos de un inicio, especialidad, consunción o subsidiariedad, establecer un solo presupuesto para esos hechos. Es claro que en varios casos y en varios ejemplos que voy a seguir planteando, a veces nos queden vacíos o dudas, así que vamos a tener un tiempo para hacer todas las preguntas, pero vamos a tratar de plantear, como les decía, casos que sean un poco o que sean más cercanos. Y planteaba siempre el ejemplo con el que he iniciado entre las lesiones y un acto de violación. Es lógico que las lesiones pueden ser unas lesiones gravísimas, que pueden superar 90 días de incapacidad. Pero si el fin era la realización del acceso carnal, entonces nos encontramos frente a un solo tipo penal. Esto ha sido confundido muchas veces y en esto hay que tener muchísimo cuidado porque hay delitos de peligro, les decía que a veces se quiere asumir como una suerte de concurso ideal frente a delitos de resultado y ahí nos encontramos en un problema que ha determinado la doctrina de manera clara. Por supuesto, hay casos, por ejemplo, de asociación ilícita y tenemos algún caso, por ejemplo, de, yo que sé, lavado de activos. Lavado de activos frente a asociación ilícita. Entonces, tenemos tres personas que entendemos se asociaron para, voy a imaginar, me voy a poner un caso ficticio. Las tres personas se asocian con el fin de construir varios edificios en un sector de alta capacidad económica en una ciudad, pero este dinero viene producto de que uno de ellos ha hecho o ha tenido contacto con personas cercanas al narcotráfico y se dedican a construir estos edificios con este dinero que viene de una fuente ilícita. Aquí se ha planteado muchísimas veces, y yo voy a hablar desde la doctrina, porque aquí en Ecuador tenemos una diferencia entre la asociación ilícita y la delincuencia organizada, que se distingue básicamente porque el uno es para delitos que superan los 5 años de pena privativa de libertad, y porque se habla que hay una suerte en la delincuencia organizada de alguien que hace como mando frente a los colaboradores. Más allá de eso, en Latinoamérica, esto lo tenemos subsumido a lo que es la asociación ilícita o la asociación para delinquir, que se entiende como el presupuesto que generan peligro cuando dos o más personas se reúnen con el fin de ya generar la realización de un hecho delictivo. Entonces, imaginémonos en este presupuesto, en este ejemplo que he planteado, que estas tres personas se reúnen y dicen, vamos a construir estos edificios con este dinero que ha sido generado objeto de narcotráfico y vamos a construir edificios, vamos a vender. Y vamos a vender estos departamentos de estos edificios y le vamos a entregar su parte a quien nos dio el dinero para poder construir y con lo que nos quede será nuestra ganancia.
Error fundamental que se comete es que volvamos a la pregunta que les planteaba y que planteaba muy bien el maestro Stratenberg, ¿sí? Hay que pensar en algo fundamental y hacerse la pregunta, ¿sí? ¿Era necesario la, eh, la asociación de estas tres personas para la realización del lavado de activos? ¿O el lavado de activos ya incluía el que se puedan haber reunido estas personas? Es clarísimo que el lavado de activos es un delito que tiene una finalidad, que tiene un fin y que incluye el que pueda realizarse no por una persona, sino por varias personas, ya que en los presupuestos del tipo penal de lavado de activos, al menos en Ecuador, establece varios verbos de acción que se vuelven de acción, hasta de peligro en algunos casos, en el hecho de tener, poseer, trasladar, ocultar dinero que ha sido de una fuente ilícita. Es decir, que eso ya incluye las acciones que tenían estas personas al momento de asociarse. Lo que quiere decir que en ningún momento podríamos hacer un mismo un mismo proceso en el que lo hagamos con una asociación para delinquir más lavado de activos. Error gravísimo, que finalmente lo que hace es que se ponga en peligro el caso porque estamos procesando dos conductas que son una misma conducta. Por eso el presupuesto que hablaba de manera fundamental que tiene que tratarse de, en primer lugar, y lo establece Stratenberg en su manual, que el concurso ideal habla de un presupuesto que debe ser de una misma acción. Perdón que tome varios ejemplos, pero es difícil no comprender el concurso ideal y el concurso real sin ejemplos que sean realmente claros. Voy a ir con las preguntas, les agradezco mucho a todos los que están escribiendo y más bien los saludos. Muchísimas gracias a todos los compañeros. Voy a tratar de acabar la explicación, voy a tomar por ahí unos 10 minutos más, unos 5 o 10 minutos más, e inmediatamente pasamos, veo que hay algunas preguntas y muchísimas gracias por todas las personas que se están conectando y que están haciendo las preguntas. Vamos con los elementos, como les decía, del concurso ideal y los elementos del concurso real. Debe darse también una extensión temporal de la ejecución del hecho para un concurso ideal. El hecho, es decir, tiene que ser de manera lineal, que es lo que ha determinado también Stratenberg. Este comportamiento no puede darse en varias etapas distintas. En un concurso ideal, si tengo una finalidad, las acciones que llegan a esa finalidad van a irse dando en el transcurso de un mismo tiempo. Es decir, yo no le pego a una persona para agredirle sexualmente después de 2 días, porque no tiene sentido. Así que la forma también de establecer un concurso ideal, hay que la ejecución temporal se da de una manera lineal. Hay que tener súper claro esa idea. Frente a los presupuestos del concurso real de delitos, en el concurso real de delitos vamos a tener presupuestos que van a ser más claros y van a ser diferenciadores en ese sentido. En el concurso real, lo fundamental es que hay múltiples leyes penales que van a ser vulneradas cada una de manera independiente, como lo dije hace un momento. Y los presupuestos que se ha determinado la doctrina es que el requisito fundamental es que concurran estos hechos de manera independiente y que cada uno se pueda satisfacer con su fin, que sea último cada uno. Es decir, que cada uno logre su finalidad y que no necesiten para subsistir uno del otro, porque ahí se rompería esta independencia del concurso real que existe. Ahora, los diversos delitos solo pueden concurrir en la medida que desde el punto de vista del derecho procesal sea posible unir las penas individuales a aplicarles en este caso. Es decir, si las legislaciones de algún país de Latinoamérica no permiten la acumulación de penas, no permiten la realización independiente de varios delitos, así como en Ecuador antes del año 2014, acá lo que se hacía era una suerte de la aplicación del delito más grave frente a los menos graves que se hayan cometido, y era ese el único que se podía aplicar. Casos famosos de violadores en serie como Camargo o el monstruo de los Andes, no es que sufrieron una acumulación por los 20 agresiones sexuales a niños, se les
aplicó la pena más grave de alguna de esas sanciones. Si se hubiera dado un concurso real de delitos, tendrían que haber acumulado esas penas hasta el máximo de 40 años que establece nuestra norma o dependiendo de cualquiera de los países de Latinoamérica. Es por eso que uno de los principios fundamentales es que la norma también permita que puedan concurrir estos sin número de hechos, cada uno independiente, y que puedan ser acumulables y sancionables cada uno de manera independiente. Las consecuencias jurídicas que generalmente tienen esto, como les decía, el principio de acumulación, que rige con el fin de establecer cada particularidad de cada tipo penal que ha sido vulnerado en su caso. Hay una suerte, y voy a finalizar siempre con una discusión que he tenido con algunos colegas, incluso académicos de Ecuador, que me dicen que es imposible la aplicación del concurso real de delitos en Ecuador, que lo único que puede aplicarse es de manera el concurso ideal de acciones, pero que el concurso real no está determinado. Frente a esto, la posición personal que yo tengo es que la norma, como yo dije hace un momento, nos establece la norma procesal penal del Código Orgánico Integral Penal, nos habla claramente y define la conexidad en el 406. Y habla de manera clara cuando determina que hay conexidad, cuando se imputa a una persona la comisión de más de un hecho punible, con una o varias acciones realizadas con unidad de tiempo. Y se imputa a una persona la comisión de varios hechos punibles si se han cometido con el fin de consumar o ocultar estos hechos. Ahí la norma nos abre el camino de la definición de lo que se entiende como un concurso real, y más aún cuando nos ha definido el Código Orgánico Integral Penal la acumulación de penas en estos casos. Creo que he tratado de ser lo más claro, al menos con los principios más básicos. Voy a empezar a responder a las preguntas que se han escrito muy amable en el chat. Les agradezco primero los saludos a todos los compañeros y compañeras, colegas de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por la apertura. Saludos a amigos a distancia que no les he visto hace mucho tiempo, a los doctores Carlos Herrera desde Panamá, al doctor Juan Carlos Aguiar, quien es una de las personas que está al frente de esta web, al doctor Stalin Coronel, quien tuve el gusto de conocer en Esmeraldas y no lo he visto desde hace mucho tiempo, al doctor Carlitos Manosalvas, un gran amigo, y a los demás colegas y amigos que me saludan desde distintos lugares, del doctor Rengel Ruiz, el doctor Juan Robalino. Muchísimas gracias por los saludos. Voy a empezar a responder las preguntas. Se dice que el doctor Juan Carlos Aguiar me manifiesta: cuando existe concurso real de infracciones en flagrancia, la Fiscalía debe formular cargos de manera individual por cada tipo penal o una sola formulación de cargos que conste los dos tipos penales. Si esto nos permite la norma, y al menos es lo que yo les digo personalmente he hecho, lo han hecho varios colegas, es en un solo proceso penal, porque así lo determina el Código Orgánico Integral Penal. Se hace una audiencia de formulación de cargos en la que se formula cargos por los tipos penales que se realizan en concurso real. Estas infracciones, yo tuve un caso muy particular que puedo hablar porque ya pasó todas las etapas hasta casación, en el que se inició un proceso por violencia física más violencia psicológica en concurso real, en una sola audiencia de formulación de cargos, tomando en consideración que la violencia psicológica era un delito permanente que se daba, y en un determinado momento se recurrió a realizar actos de violencia física que no se subsumían ni el uno ni el otro, ya que el otro era permanente. Y ese caso finalmente fue ratificado por la Corte Nacional de Justicia con sanción para los dos tipos penales. Tanto el tipo penal de violencia física como el tipo penal de violencia psicológica, los dos por cada uno de las sanciones que incluían en este caso. Entonces, sí, lo que se debería hacer es un solo proceso penal en una misma audiencia de formulación de cargos, en la que sí se tienen que distinguir los dos tipos penales por los que se formula cargos, y finalmente se tiene que a su vez exponer en audiencia de juicio los elementos de cada uno de los tipos penales, y tiene que hacerse la prueba de cada uno de estos tipos penales. Representa así una complejidad,
pero hay que establecer que este tipo de retos también implican este tipo de complejidades, así que sí, se vuelve complejo, pero se vuelve necesario. Gracias al compañero Enver Nivela, saludos a usted. Me manifiesta, pero ¿qué sucede si durante robo matan a un guardia? ¿Se juzga por separado el homicidio y el robo? Sí, yo entendería que ahí también estamos frente a una suerte de un concurso real de acciones, porque para irrumpir a una agencia bancaria lo podían someter al guardia, pero dentro de esos eventos, y haciendo la pregunta fundamental que lo ha establecido el maestro Stratenberg, no era necesario darle muerte al guardia para realizar la acción de robo. Esa acción de darle muerte al guardia podría establecerse dependiendo de las circunstancias, no digo en todos los casos, pero podría entenderse que sí, que estaríamos frente a un concurso real también de acciones. Si algún compañero más tiene alguna pregunta, con mucho gusto las puedo en este momento las puedo resolver. Si no, en función de eso, yo les agradecería por toda toda la predisposición que se ha tenido. Sé que esto se va a subir, se va a guardar. Entonces, esperemos si existe alguna pregunta más, si alguien más desea realizar algún cuestionamiento más. Lo que sí les voy a plantear es que en realidad todavía el conocimiento que se tienen de los casos de concursos reales, concursos de ideales, siempre han generado una suerte de complejidad frente a la aplicación, ya que muchas veces no se llega a entender, como muy bien nos preguntaba el doctor Juan Carlos Aguiar, que no se llega a comprender cómo sería el procesamiento. Todavía no tenemos una práctica realmente establecida o definida de cómo se llega a realizar este tipo de juzgamiento. No tenemos mucha experiencia, al menos en Ecuador. No ha existido una experiencia adecuada frente al procesamiento de casos de concursos reales, sobre todo de infracciones. Y tendemos a hacer una confusión también, a generar casos, como les planteaba, de concursos ideales de acciones y que pensamos que cada infracción van por separado cuando en realidad son infracciones que se tienen que juzgar por un solo hecho. Así que esa sí es una problemática que creo que subsiste hasta el día de hoy y que hay que tratar de manejarlo en ese sentido. Bueno, si no existen más preguntas, les agradecería a todos muchísimo el tiempo que se han tomado en poder escuchar esta ponencia, la misma que se va a subir el momento en que se termine la reproducción, y sobre todo decirles que estén participando atentamente con esta iniciativa que se ha hecho de varios colegas y que nos ha permitido hablar a nivel de Latinoamérica en lo que es varios casos de teoría del delito y sobre todo el poder intercambiar e interactuar. Les agradezco muchísimo su atención y estaremos viéndonos pronto en otra oportunidad. Les agradezco muchísimo. Saludos a todos.